Hay un tema que está permanentemente ahí en la discusión y tiene que ver con la famosa idea de legalizar las drogas. Hay algunos que postulan que hay que legalizar todas las drogas, otros hablan de algunas drogas, de las famosas drogas blandas, y es una idea que está también presente en Chile. De hecho, dentro del programa de la presidenta Bachelet está la decisión de sacar a la marihuana de la lista de las drogas peligrosas o de las drogas que tienen mayor penalidad en términos del tráfico y que además significa la toma de medidas en contra de, o no sé si en contra o en favor de los consumidores, eso habría que verlo, pero drogas como, qué sé yo, la cocaína, como el éxtasis u otro tipo de droga. Bueno, pero ¿qué pasa en la vida más cotidiana? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el lugar de trabajo? Para eso estamos aquí en el estudio con Patricio Labatut, que es gerente general de Global Partners y miembro del directorio de una institución que se llama DATIA, que es la Asociación de la Industria de Pruebas de Alcohol y Drogas, para conversar justamente acerca de cuál es la incidencia del tema de las drogas y específicamente la marihuana, podemos hablar también de las demás, en los lugares de trabajo. Patricio, bienvenido. Hola, Pablo, muchas gracias por tu invitación. Acá estamos para atender tu pregunta. Ustedes hicieron hace algún tiempo una presentación en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, acerca de este tema. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes como organización? ¿Es una postura favorable, digamos, a la discusión que se ha estado produciendo, o más bien ustedes advierten de efectos negativos? Mira, la verdad es que nuestro tema es básicamente laboral y por lo tanto todas las implicancias que nosotros vemos respecto de la legalización de la marihuana se suscriben al tema laboral y por lo tanto como eso afecta, ¿no es cierto?, la vida cotidiana de cualquier chileno, ¿no es cierto?, particularmente en este caso a nivel mundial, en la organización que yo represento. Pero básicamente los problemas que nosotros vemos en la legalización de la marihuana no tienen que ver con que si se legaliza o no, sino que tiene que ver con cuán bien se va a legalizar, ¿no es cierto?, y cuáles han sido los efectos adversos que hemos tenido en países desarrollados con esta legalización y que por lo tanto nosotros no debiéramos cometer los mismos errores. Uno de los casos más emblemáticos tiene que ver con el tema del transporte, ¿no es cierto?, y cómo efectivamente ha aumentado la accidentabilidad en el transporte, en la industria del transporte, en la legalización de la marihuana, particularmente medicinal en un principio. Todos los países partieron exactamente igual, medicinal y posteriormente recreacional. Ahora, a ver, para hablar específicamente de la marihuana, en el caso de Chile, el consumo de la marihuana, de acuerdo con los últimos estudios, ha ido efectivamente aumentando, pero sobre todo en los jóvenes. No sé qué ha pasado, no recuerdo bien qué ha pasado en los adultos, creo que más o menos se mantiene, pero hubo un aumento grande en los jóvenes, ¿no? Mira, siempre el grupo etario que está más implicado en el consumo de la marihuana es entre 24 y 28 años, claramente el grupo más vulnerable, ¿no es cierto? Efectivamente ha aumentado en casi todos los grupos etarios. Nosotros tenemos estudios que están hechos en base a testeo, por lo tanto ya ni siquiera en base a encuesta como lo hace el CONACE, ¿no es cierto?, o incluso la misma Asociación Chilena de Seguridad. Nosotros hacemos más de 5.000 testeos al año en términos laborales y por lo tanto sabemos exactamente cuáles son la cantidad de positivos y a qué drogas, ¿no es cierto?, de cada uno de estos trabajadores en distintos rubros de industria, y en promedio, efectivamente, la marihuana es lejos la droga de mayor prevalencia, o sea, la que más se consume dentro de los trabajadores en Chile es la marihuana, siendo industrias como la construcción, el transporte y la minería, sin duda, las que más prevalencia tienen también. Y obviamente son industrias de alto riesgo operativo, que eso es lo que a nosotros nos preocupa. O sea, una cosa es la libertad individual, es lo que siempre hemos hablado, ¿no es cierto?, cómo la libertad individual puede afectar la colectiva, es decir, un chofer de Transantiago manejando bajo la influencia de las drogas, o un mismo, digamos, una persona común y corriente como nosotros que maneje su auto, ¿no es cierto?, bajo el efecto de las drogas. Hoy día, lamentablemente, en Chile no se pesquisa drogas en carretera. Claro, y eso que está escrito en la ley. O sea, la ley Emilia es tanto para alcohol como para drogas, pero nadie habla de drogas todavía. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, de hecho, para poder empezar a pesquisar. Y desde el punto de vista de los efectos para la conducción, específicamente, ¿cuáles son? Mira, hay un mito. ¿Son similares o no a los del alcohol? O sea, a ver, yo no soy médico, pero con tantos años en este tema, créeme que algo ya sabemos. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La marihuana es exactamente igual, un depresor del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, que es el Rabotril, el diazepam, también son depresores del sistema nervioso central. Tú no puedes conducir con ningún tipo de droga ni con alcohol.
Escuchaba, o más bien leí en realidad, y también lo escuché en televisión, que la marihuana no tenía tantos efectos adversos en la conducción. Eso está absolutamente desmentido. Ningún estudio serio en Estados Unidos y en Europa te va a decir que la marihuana no afecta la conducción. Sin duda la afecta, y por algo está en la ley nuestra. Estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners y además miembro del directorio de la Asociación de la Industria de Pruebas de Alcohol y Drogas. Ustedes trabajan en la búsqueda de lugares de trabajo sin presencia de alcohol y drogas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Sí. ¿Cómo se realiza esto específicamente en las empresas? ¿Esto es algo voluntario de las empresas? ¿Los trabajadores están obligados a someterse a estos test? ¿Qué es lo que pasa si es que se descubre que un trabajador ha estado consumiendo, sobre todo en épocas recientes? Te agradezco la pregunta, porque la verdad es que en Chile todavía, a pesar de que hemos avanzado bastante, es bastante poco conocido esto. Lamentablemente, uno puede hablar del consumo de drogas y alcohol, ¿no es cierto?, en el interior del trabajo, y uno habla de eso y uno tiende a pensar que es solamente accidentabilidad. Entonces, reduzcamos el consumo de drogas y reduzcamos el consumo del alcohol básicamente en el trabajo, porque eso implica accidentes laborales. ¿Para qué hablar del transporte? También podemos hablar de la minería, también podemos hablar, ¿no es cierto?, de la manufactura, donde hay máquinas, ¿no es cierto?, y cualquier trabajo que se haga bajo la influencia o en estado de ebriedad, en el caso del alcohol, ¿no es cierto?, bajo la influencia del alcohol, es un peligro. Pero más allá de eso, hoy día está probado en cualquier país desarrollado que te aumenta la productividad en ambientes libres de alcohol y droga, te disminuye la rotación de personal, te disminuye también el ausentismo, los típicos ausentismos de los días lunes, ¿no es cierto? Eso aumenta, o sea, disminuye ostensiblemente. Obviamente disminuye la cantidad de positivos, eso significa mejor seguridad y salud para los trabajadores. En cualquier país desarrollado los índices mejoran mucho con un programa como el que nosotros implementamos en Chile, que se llama Drug Free Workplace, o lugares de trabajo libres de alcohol y droga. Habitualmente se habla de 5 indicadores, que son los 5 que te acabo de nombrar. Básicamente, ¿por qué? Porque esto no es solamente un tema de seguridad, sino que también de salud, que implica en la productividad del trabajo. Eso hoy día en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos está haciéndose hace muchos años, más de 25 años. Es lo que nosotros queremos traer a Chile como una medida, ¿no es cierto?, de entender que podemos tener muchas libertades, pero esas libertades terminan cuando efectivamente en un tema colectivo se generan mermas, no solamente en términos muchas veces incluso de vida humana, sino que también de productividad y eficiencia, que es lo que nosotros estamos buscando ser cada vez un poco más eficientes. Claro, eso desde el punto de vista de la empresa es claro el beneficio y es claro que es un objetivo deseable, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del trabajador? Sí. Que por ejemplo hay mucha gente que simplemente tiene afición a la marihuana y no sé si consume, muchos consumen todos los días. Yo no quiero ser sapo, pero si uno recorre lugares cercanos, sobre todo a grandes horas de construcción, el olor a marihuana que hay es tremendo. Sí, tenemos un tema cultural con la marihuana y la construcción, es salvaje. O sea, aquí al frente, lamentablemente, cuando se construía este edificio, efectivamente pasar por afuera era casi que... Claro, estamos aquí frente al edificio Costanera Center. Yo durante un tiempo pasaba trotando por ahí. Y claro, estas 2-3 cuadras aquí al frente, para el lado del río Mapocho, es tremendo. Hay un reportaje, se hizo un reportaje de un canal y fue un reportaje, digamos, al hueso, directamente lo que estaba pasando de la marihuana y este edificio. Y todos se preguntaban cómo se construye, cómo no se caen los personajes que están subidos en el piso, bueno, ¿para qué hablar? 60, ¿no es cierto? Claro. Pero mira, a ver, es cierto que hay varias cosas, pero es cierto que efectivamente hoy día hay una metodología que se llama Standard Drug Free Workplace, que abarca una serie de ámbitos. No es solamente decir, acá se prohíbe el consumo de drogas y alcohol, vamos a testear y si tú sales positivo te vas. No, no es así. La verdad es que la metodología son 6 pasos. Primero se diseña una política de alcohol y droga, una política que sea a favor de los trabajadores. Esto no se hace en contra de los trabajadores, tú lo haces con los trabajadores. En general, en ningún país del mundo esto ha sido un problema con los sindicatos, por ejemplo. Todo lo contrario, los sindicatos están pro, efectivamente, que se controle este tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador que tiene un problema y tengo un compañero de ese trabajador al lado, eso significa una incidencia de accidente importantísimo y muchas veces ese compañero, ¿no es cierto?, no está dispuesto a denunciar a su compañero que está bajo la influencia de la droga y del alcohol o llega frecuentemente. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una política de alcohol y drogas que en definitiva te da un poco las reglas del cómo va a manejarse este tema al interior de la empresa. Luego se hace un plan de comunicaciones de cómo esto efectivamente se va a comunicar al interior para que no sea sorpresa, no sacamos nada con hacer algo muy bueno si esto no está bien comunicado a los trabajadores. Posterior a eso tenemos capacitaciones. El desarrollo de la capacitación es fundamental
fundamental en cualquier programa. El 90% de la gente no consume droga. El 10% en promedio en Chile consume droga en el trabajo. Da positivo un examen de droga en el trabajo. Esas son cifras que nosotros tenemos archivalidad después de muchos años trabajando acá. Claro, eso no es encuesta, como tú decías. No, acá empírico, un laboratorio, ¿no es cierto? Tenemos un resultado empírico, sabemos cuál es la cantidad de drogas, de marihuana, ¿cierto? Cocaína, metanfetamina, anfetamina y una serie de otras más. Ahora, el punto está en que el 90% no consume. ¿Qué haces con el 90% que no consume? Lo capacitas. Logras que esa persona, a través de la educación, deje de consumir. Ahora, el 10% que consume, no hay otra forma que a través del control y la inhibición. Y cuando hablamos de inhibición, es testeo. Le queremos agradecer muchísimo a Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, probablemente un tema del cual vamos a seguir conversando, porque claro, esto es algo que es materia legislativa, que se está discutiendo, y no sería raro que de aquí tal vez algunos meses más tuviéramos o una ley que permite el consumo de marihuana o por lo menos la despenalización. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ya nos tenemos que ir bien notables con Bárbara Espejo y revisamos el primer capítulo de la vida de David